Limaikuyan Kiche. En este Yacha Runasimi, en 15 Argentina, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? Fueron los números. Uj, Insa, Uj, Iskay, Kinsa, Tawa, Pishka, Sohta, Kanchis, Pusa, Hiskon, Chunka. Hemos visto la canción de los números. Uj, Iskay, Kinsa, Hatun, Sisa, Tawa, Pishka, Sohta, Hatun, Sisa, Kanchis, Pusa, Hiskon, Hatun, Sisa, Chunka, Hatun, Sisa. Y ahí tenemos los números. Yupanakun. Iskay, Kinsa, Tawa, Pishka, Sohta, Kanchis, Pusa, Hiskon, Chunka. Estos son los números en unidad. Lo que hoy vamos a ver es cómo convertimos estos números cuando ya queremos empezar a hablar en decena. Cuando queremos indicar decena, le vamos a agregar al número, AU, Fisca, Quinza, Tawa, Fisca, Softa, Canchis, Pus, Fisca, hasta el Fiscon, vamos a agregarle un sufijo. Ya van a ver. Le agregamos el millo. Ese es un sufijo. Acuérdense que vimos que es una lengua aglutinante, a una raíz se le agregan sufijos. Este es el sufijo. Entonces, al número, por ejemplo, canchis, que indica 5, le ponemos canchisnillo y le ponemos adelante el número. Por ejemplo, Tawa Chunca. Tawa Chunca, acuérdense que de Tawa 4, Chunca 10. Si yo digo Tawa Chunca, es 40. Y canchisnillo, que es el número 7. Entonces decimos Tahuachunca Canchisnillo del 47. Vamos de nuevo. Si queremos indicar la decena, le agregamos un sufijo. ¿Qué sufijo le agregamos? El nillo. Si el número termina en consonante. Entonces al número Canchis le agregamos el nillo. Y agregamos, en este caso, el Tahuachunca, que es 40, y queda Tahuachunca Canchisnillo. Y tenemos el número 47. Ahora, ¿qué pasa? Si el número termina en vocal, el sufijo que agregamos es el yo. Por ejemplo, el número Tawa, 4, que termina en A, termina en vocal, le agregamos el sufijo yo y nos queda Tahuachunca, Tahuayo, 44. Tahuachunca, 40, y el Tahuayo, que indica que está en la posición de unidad. Espero que hayan entendido y vamos a hacer ejercicios para reafirmar este concepto. Hacemos una revisión de las unidades. Iskay, Kinsa, Tawa, Pishka, Sohta,
Conchis, Pusag, Hiskon, Chunk. Entonces, vamos a ver primero los números. Esas son las unidades. Vamos a empezar a formar. Yo voy a hacer los primeros ejercicios. Y después los últimos números directamente, yo ya no voy a decir el número, ustedes los van a anotar y los van a hacer. Pero los primeros números los hago yo. Bueno, en este caso tenemos el número 86. Para formar el 86, lo vamos a escribir. Para formar el 86, primero tengo que poner el número 8. Ya le agrego el chunca y eso significa 8, 10. Entonces 80. Y después tenemos el número 6, que es socta, y como termina en vocal, le agrego el yo. Pusak chunka soctayo sería el número 80. Otra vez, tenemos el 80, volvemos a practicar. 8 se dice pusak. Le agrego el chunka, para indicar que es decena, pusak chunka es 80. Y 9 se dice hispun. Tenemos el apóstrofe. On. Y como termina en consonante, le tengo que agregar el sufijo nido. Pero no voy a poner doble N, en este caso no se va a ir. Entonces queda pusaj chunka hisconillo. Hisconillo. Pusaj chunka hisconillo. Marcamos primero la decena, que en este caso es hiskon. Ahí ya no le agregamos el illo, porque queremos indicar que es 90. Entonces, hiskon chunka. Y tenemos tawa, y como termina en vocal, le agrego el yo. Hisk on chunka tawayo. Hisk on chunka tawayo. Vamos con un número más. Tenemos el iskay. Le agrego el chunka para indicar que es 20. Iskay chunka, iskay nido. Y le agrego el niyo. ¿Sí? Ese ni, bueno, ya vamos a hablar otro día de estos equipos. Iskay chunka, iskay nido. Decimos con ese número. Vamos con este número. Tenemos 15
Ese número 3, pero como quiero indicar que es 30, es chunca. 15, chunca. Tenemos canchis, canchis. Y como termina en vocal, le agrego el ni y después. 15, chunca, canchis, ni. Bien. Ahora, los próximos números que salgan, ustedes los van a tener que hacer y me van a enviar por privado de WhatsApp. Así corregimos el número. Y este es un lindo trabajo para hacer, practicar números. Que no se olviden. Bien. Y vamos con dos números más. Me envían eso por privado del WhatsApp, así continuamos con la práctica. Espero que les haya gustado la clase. Practiquen, porque números es sobre todo práctica.